Vamos a ir por partes. Arrancamos que dice que para resolver los ejercicios 1 y 2 habría que considerar la siguiente figura. Vemos entonces dicho triángulo, nos muestran algunos ángulos internos, un ángulo alfa, y esta criatura de aquí que vendría a ser en realidad un ángulo zeta. Repito, tendríamos un ángulo alfa y un ángulo zeta. Dicha figura puedo aprovechar y copiarla para tenerla a disposición tanto para el ejercicio 1 y también para el ejercicio 2, ¿verdad? Ok, teniendo la figura entonces lista, le echamos una ojeadita al ejercicio número 1 que me dice que la medida del ángulo zeta corresponde a ¿cuánto? Bueno, primero que nada tendríamos que analizar ciertas características que nos dan en esta figura. Siendo el caso que nos preguntan por la medida del ángulo zeta, lo primero que debemos notar es que dicho ángulo corresponde como el adyacente de uno de los ángulos internos. Y al ser esta la condición, se dice entonces que lo que tenemos es un ángulo externo. Y para poder hablar de la medida de un ángulo externo, hay un atajo, una ley geométrica que nos va a ahorrar mucho trabajo. Teorema de la medida, ojito, teorema de la medida del ángulo externo. La medida del ángulo externo en un triángulo corresponde a la suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo, no adyacentes al externo, al ángulo externo dado. ¿Ok? Listo. Ocupo en primera instancia, entonces, tomar en cuenta aquellos ángulos internos en el triángulo que sean no adyacentes al ángulo externo dado. O sea, queremos hallar la medida del ángulo zeta, así que me enfocaré primero que nada en los ángulos internos de la figura que sean, ojalá, no adyacentes a nuestro ángulo externo. El ángulo de 31 y el ángulo de 43 nos sirve para dicho movimiento. Todo lo que tendríamos que hacer sería realizar la suma de estos dos ángulos, 31 más 43 grados, que sin ir muy lejos, esto nos termina dando 1, más 3, 4, 3 más 4, 7, 74 grados. Lo que significa que llegamos a esta medida para el ángulo zeta, 74 grados, ya está dicho. O sea, opción D, respuesta correcta para este ejercicio número 1. Ejercicio número 2 me dice lo siguiente, que la medida del ángulo alfa dice que corresponde a ¿cuánto? Y en este caso, si nos fijamos, ya está conversando sobre lo que era identificar ángulos externos y ángulos internos. En este caso, el ángulo alfa resulta ser un ángulo interno. Empezamos en esa línea. Y al ser de esta manera, entonces, ¿qué se dice? Primero, tomémoslo más bien como una pista para empezar. Y esta pista viene a ser un teorema también para los triángulos en general, que en todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos internos siempre es igual a 180 grados. Una condición o propiedad general que se cumple en todo triángulo en general, sin importar que estemos hablando de un triángulo equilátero o isósceles, o escaleno, obtusángulo, acutángulo, rectángulo, independientemente del tipo de triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre tiene que darnos un total de 180. Entonces, para ello, uno podría tomar, por ejemplo, los ángulos internos que ya conocemos y con ellos realizar dos movimientos. El primero, tomar, por ejemplo, en consideración la suma de las medidas de estos dos ángulos que ya tenemos. Por ejemplo, si consideramos 31 grados más 43 grados, si bien en esta primera línea ya sabemos que el subtotal nos va dando 74 grados, pero hagan de cuenta que es el producto que queremos comprar y nosotros tenemos este saldo de 180 grados. 180, le voy a restar 74 y vamos a ver lo que me sobra o bien lo que falta para completar el total de 180, ya que dicho total es lo que me indicará
cuánto sería la medida del ángulo que nos está faltando. Como lo hemos hecho en otros ejercicios, al 180 le puedo quitar primero 70 sin problemas, yo sé que me va quedando 110. No me detengo. Al 110 le resto 4 y ahí me quedarían entonces 106 grados. Ajá. Y al ser de esta forma, entonces ya ahora sí tengo a la mano, a la vista, la medida de este ángulo alfa. Serían 106 grados, lo que significa que podemos marcar opción C, respuesta correcta para este ejercicio número 2. La medida de uno de los ángulos internos de un triángulo rectángulo dice que es de 42 grados. Entonces la medida del tercer ángulo interno corresponde a ¿cuánto?